qué grados de oración más preciosos fueron aquellos. Parece como si mi alma hubiera pasado de la tierra al cielo, de las cosas naturales a las sobrenaturales. Empezaba a comprender que avanzar en la vida de oración no solo depende de nosotros, porque si bien es necesario nuestro esfuerzo, tú, Señor, haces la mayor parte. Y cuando lo crees conveniente, sabes llegar y sorprender al alma, haciéndola comprender, asimilar y degustar las delicias del cielo, tus gracias divinas, aún estando en esta tierra. Tú aprovechas todo lo que nos rodea, como la naturaleza, las personas y hasta las lecturas, para introducirnos, mostrarnos y hacernos vivir el estado al cual tú quieres llevarnos. Un estado de paz, de gozo y de amor. Hoy es un buen día para comenzar a navegar mar adentro e introducirnos en los maravillosos misterios del reino de los cielos. Hablaremos de los 5 grados de oración mística. Ay, hermana Gabriela, por fin vamos a empezar a hablar de la mística, ya era hora. Toma apuntes, te los voy a mencionar primero y después te los voy explicando uno por uno. Al primero lo llamamos recogimiento infuso. El segundo grado lo llamamos quietud. El tercero, unión. El cuarto es el desposorio espiritual y el quinto, el matrimonio espiritual. Ay, hermana Gabriela, empezó ya con sus palabras raras. A medida que lo vayamos viendo, vas a ver que no es tan complicado como parece. Antes de comenzar, quiero que hagamos un breve recuento de los grados de oración ascética. Hemos visto que son 9 grados de oración, ¿sí? Los grados de oración ascética, no la llamemos tanto con esa palabra tan rara que ya la hemos explicado, llamémoslo los grados naturales, los grados de la oración normal, ¿sí? El primero es la oración vocal. Hemos dicho que la oración vocal es cuando nosotros nos expresamos a Dios con nuestras palabras. La oración de la voz, de las fórmulas, hablamos del Padre Nuestro, oramos con el Ave María, las novenas, que es una forma de oración muy, muy bonita. ¿Sí? La oración meditativa, que es cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a estudiar un libro, que es lo que el Señor me quiere decir con un libro, con un texto bíblico. Meditamos sobre ciertos textos espirituales. En el tercer grado lo llamamos afectiva. La oración afectiva, que es la oración del corazón. Poco a poco se van reduciendo las palabras y el corazón empieza a enamorarse de Dios. Entonces ya casi no le decimos nada al Señor, solo te amo y todo lo que nosotros sentimos hacia Él. Es otro grado de oración que también es muy interesante. Para culminar nuestros grados de oración normal, humana, con la oración de simplicidad, que es la oración que simplificamos todos nuestros grados de oración a una simple mirada. En este momento, el alma ya no tiene palabras para expresarle al Señor cuánto le ama y solo se dedica a mirarle y dejarse mirar por Él. ¿Sí? Hasta el momento estamos claros ahí, ¿verdad? Hasta ahí sí. Bueno, dicen que después de estos grados de oración normal, vienen los grados de oración mística. No la llamemos así, llamémosla la oración sobrenatural. O sea, que ya no depende del esfuerzo humano, sino de Dios. Comencemos con el recogimiento infuso. ¿Qué será esa palabra tan rara? Resulta que en el primer grado de oración sobrenatural, Dios visita al alma con luces especiales. O sea que la persona llega a comprender cosas que antes no había comprendido, incluso que tal vez nunca comprendería con muchos años de estudio y de meditación. ¿Sí? Es por esto que dicen que la teología se debe recibir de rodillas, porque cuando tú estudias, eres tú, Iris, ¿sí? La que estás estudiando, y esto te da anchura de conocimiento, pero cuando tú oras lo que has estudiado, esto te da una profundidad de conocimiento, o sea que no solamente está aquí, sino también está aquí, y llega un momento
en este grado de oración en que Dios te hace comprender cosas. Una vez hablaba con una hermana que me decía que ella pues siempre había escuchado si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, no puede dar fruto. Y para ella era pues una frase como todas las que ha escuchado bíblicamente. Pero un día sintió muy fuerte una visita del Señor y resulta que ella abrió la Biblia y encontró ese texto. Y fue tan impresionante que ella en ese momento comprendió lo que significaba. Dijo, Dios mío, el Señor me está llamando a morir a mí misma, a morir a mis gustos, a morir a lo que yo quiero. O sea, y empezó a entender qué era la profundidad y cuál era el sentido de lo que el Señor decía cuando dice, si el grano de trigo no muere, no podrá dar fruto. Esto es un grado, ese es el primer grado de oración mística. Dios visita al alma con luces especiales. ¿Lo comprendiste bien? Sí, hermana. O sea, eso se parece mucho a la oración meditativa, porque en la meditación yo soy la que entiendo y yo soy la que medito, ¿sí? Pero en este grado es Dios quien viene y me hace entender, comprender las verdades sobrenaturales. Sí, tienes razón. En el primer grado de oración mística, Dios absorbe la mente. Un santo que tenía muy fuerte esto era San Martín de Porres. Este santito era tan humilde, lo llamaban Fray Escoba, se dedicaba a los oficios humildes de la comunidad. Y resulta que el Señor lo visitaba con luces sobrenaturales que hasta teólogos bastante importantes iban a consultarle. Otro caso muy interesante era el de Santa Catalina de Siena. Fue doctora de la iglesia y no sabía leer ni escribir. Imagínate eso, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que el Señor la visitaba a veces de sorpresa. Estaba haciendo el pan en el horno y estaba allí con su pan y todo eso, cuando ¡fum!, empezaba a recibir las luces llegadas de Dios, ¿sí? Este es el primer grado de oración mística. ¿Te quedó claro? Muy claro, hermanita. Bueno, continuemos con el segundo grado. ¿Cómo se llama según lo que anotaste? Quietud. Bueno, el segundo grado es la quietud. ¿En qué consiste este grado de oración? Dios no solo absorbe la mente, sino también absorbe el corazón. La persona se siente tan amada por Dios que hay santos que han llegado a decir, ay Señor, por favor, ya no más, no aguanto más, un poco más y me muero. Porque la persona experimenta en su corazón el amor de Dios. El corazón está totalmente absorbido por Dios. A ver un ejemplo con este caso, Santa Teresa de Jesús. Dicen que Santa Teresa, cuando recibía estas visitas del Señor, su corazón hervía, que las monjas le echaban cubetas de hielo y se derretían al instante. O Padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina. Él llegaba y cuando estaba en este estado le tomaban la temperatura y saltaban los termómetros, hasta el punto que tenían que tomarle la temperatura con termómetro de caballos. Era tan impresionante, o sea, es tan impresionante el amor que siente el corazón en ese momento. Es una visita muy especial de Dios, que dicen que la persona anda como boba, como que ya no estuviera en este mundo. O sea, está distraída porque está absorbida en Dios. Hermana Gabriela, ¿y el Señor siempre se manifiesta de esa manera en sí? No, Iris, no te preocupes, no van a tener que tomarte la temperatura ni tampoco echarte cubetas de hielo cuando estés en ese grado. No, para nada. El Señor siempre se manifiesta interiormente, generalmente. Él cuando se manifiesta de una manera exterior es por la misión que tiene esa persona. Santa Teresa tenía una misión que era reformar la vida contemplativa, el Carmelo. Entonces, claro, el Señor se le manifestó y ella pudo vivir los 9 grados de oración, ¿sí? Y ella se le manifestaba exteriormente, ¿sí? Pero generalmente es algo del interior. ¿Estamos claros con el primer grado? ¿El Señor absorbe qué? La mente, el entendimiento. En el segundo absorbe el corazón. Exacto. Por lógica, ¿qué pasaría en el tercer grado? La voluntad, hermana. Sí. En el tercer grado, Dios absorbe la voluntad. La persona hace cosas, o sea, la persona prácticamente no es capaz de herir a Dios, ¿sí? Y esto lo tenía Santa Juana de Arco.
¿sí? El Señor manejaba la voluntad de ella tan fuerte, que cuando ella tenía que ir a una batalla, el Señor le decía, métase por acá, váyase por acá, haga esto, haga aquello. Ella ya prácticamente no vivía ella. Y es algo muy maravilloso cuando ya no somos nosotros los dueños de nuestra voluntad, sino lo es Dios. Porque es entonces cuando el alma comienza a obrar maravillas. Por esto lo llaman unión, porque están unidas las tres potencias, la mente, el corazón y la voluntad. ¿Sabes, Iris? Te voy a contar en este momento una pequeña anécdota, ¿sí? Cuán interesante es cuando nosotros dejamos que Dios sea el que maneje nuestra vida, cuando Dios es el que maneja nuestra voluntad. Ponle mucha atención. Para mí, la vida es como un paseo en bicicleta. Siempre tienes que pedalear para no dejarte caer y debes buscar el equilibrio perfecto. Al principio me fue difícil arrancar. No sabía cómo encaminarme. Era aburrido. Me cansaba mucho y todo me resultaba tan predecible. Pero un día, mejor dicho, un maravilloso día, apareció Jesús para acompañarme al paseo. Al principio, yo lo veía como un juez que va llevando el registro de las cosas que hacemos mal. Pero poco a poco, Él se fue acercando a mí. Perdón, yo me fui acercando a Él, porque Él siempre ha estado cerca. Desde ese día, Él se convirtió en un verdadero compañero de viaje, y el paseo dejó de ser aburrido. Estaba siempre a mi lado y me acompañaba a todas partes. Me parecía muy agradable estar en su compañía. No sé cuándo, Él sugirió que cambiáramos de lugar, pero desde ese entonces cambió mi vida. Me llevó por lugares encantadores. Me enseñó atajos. Me liberó de cargas pesadas. Cuando me desanimé, Él siempre estuvo ahí para decirme, ¡pedalea! ¡Pedalea! Con todo esto, me resultó tan fácil entregarle el timón de mi vida a Él. Y nunca más estuve solo, y nunca más tuve miedo, porque si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Ay, hermana, tan lindo que es abandonarse así en Dios, pero es que no es nada fácil, a veces da miedo. Sí. Muchas veces nosotros sentimos miedo de abandonarnos a Dios, porque Dios empieza, y cuando Él empieza a manejar nuestra vida, así como lo que pasó con la bicicleta, entonces agarra un impulso que uno dice, pues Señor, pero ¿por dónde va? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Entonces ese es el miedo que le da a uno, pero nosotros no podemos dejar que este miedo nos prive de los hermosos paisajes que Dios quiere revelarnos. Iris, es tan hermoso lo que Dios quiere participarnos, lo veíamos en el programa anterior. Dios quiere que todos nosotros conozcamos de esto, de la vida sobrenatural aquí en la tierra, así como desea que todos lleguemos al cielo, pero es por nuestra falta de fidelidad que nosotros no podemos llegar ahí. Hermana, hace un momento usted me decía que la persona vivía como absorta en Dios. ¿Qué es estar absorto en Dios? Bueno, la persona está unida íntimamente a Dios. O sea, en los 3 primeros grados de oración, las 3 potencias, mente, corazón, voluntad, están unidas a Dios. Recuerda las palabras de Jesús cuando Él hacía su oración,
Esto lo vemos en Juan 17, quienes quieran estudiar un poco sobre ello. Jesús decía, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, la persona está unida en Dios. ¿Tú has visto cuando por ejemplo, en el cáliz, ¿sí? Al preparar los alimentos, en el momento de hacer el ofrecimiento, llegan el sacerdote y coloca y echa el vino y después echa una gotita de agua, ¿sí? Cuando consagran, ¿qué pasó con esa gotita de agua? Ha desaparecido ya en el vino. Sí, el agua ya se ha convertido en la sangre del Señor. Por eso es que lo llaman este grado de unión, porque la persona está unida íntimamente a Dios. En este grado, o sea, en esos grados se sienten muchísimo las cosas, o sea, cosas sobrenaturales como las locuciones interiores. ¿Qué será una locución interior? Sí. Es cuando la persona habla con Dios, ¿sí? Pero no es que habla que Dios llega y está aquí afuera y empieza a hablarle al oído, no es algo exterior. En el interior la persona habla con Él, ¿sí? Entonces es una locución interior, sienten las heridas del amor, sienten pequeños éxtasis, la persona está fuera de este mundo. El santo cura de Ars comenzaba su oración a las 9 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde y no sentía cansancio alguno. Había estado, todas sus potencias estaban ligadas a Dios, unidas íntimamente a Él. Por eso es que se le llama unión. Ay, hermana, tan lindo. Bueno, y después de esta unión total con Dios, los siguientes grados de oración, el desposorio espiritual, ¿qué significa? ¿Qué es? Bueno, el desposorio espiritual y el matrimonio espiritual, estos dos grados de oración ya son una participación del cielo. Tú has escuchado, Iris, que en el cielo nosotros veremos a Dios tal cual es, cara a cara. Nosotros en esta tierra nunca podremos ver a Dios cara a cara, pero sí podemos acercarnos a una antesala del cielo. ¿Qué pasa en el desposorio espiritual? La persona, como ya está todas sus potencias, mente, corazón, voluntad, absortas en Dios, en el desposorio sus sentidos están absortos en Dios y la persona ya no siente, la persona está en lo que llamamos un éxtasis. La persona contempla, ¿sí? Contempla la visión de Dios, o sea, está tan introducida en Dios que los pobres sentidos ya no lo pueden resistir. O sea que la persona ya no siente nada, le pueden hacer lo que sea y no se da cuenta. Sí. Santa Bernardita de Lourdes, cuando ella estaba en ese momento viendo a la Virgen, contemplando a la Virgen, estaba en un éxtasis y resulta que le quemaban los dedos y ella no sentía absolutamente nada, estaba totalmente absorta en Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa, estaba unida a Él. Sí, hay un caso muy chévere de Bernardita de Lourdes y es que ella llegó y pues estaba comentándole al sacerdote de su pueblo, le estaba diciendo, mire que yo estoy viendo a la Virgen, que no sé qué, y el sacerdote un poco así como incrédulo, le dice, bueno, ¿y qué le ha dicho la Virgen? Y ella le dice, dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Qué? ¿Cómo era posible que una niñita campesinita, ¿sí? Que no sabe nada, que a lo mucho sabe diferenciar una vaca de un burro, pudiera saber que la Virgen María era la Inmaculada Concepción, era una luz del Espíritu? O sea, era tan impresionante y es tan impresionante cuando la persona recibe estas luces o estas gracias sobrenaturales. Mira tan bonito, y hay algo que no te había dicho que es muy importante, que el Señor da a conocer sus secretos a los pequeños y los esconde a los sabios y entendidos. Jesús decía, ay Señor, te doy gracias porque escondes esto a los sabios y entendidos de este mundo y lo revelas a los pequeñitos, como Martín de Porres, como Santa Bernardita, como Catalina de Siena. Sí, por eso es tan importante uno ser muy humilde, sí, ejercitarse en la virtud de la humildad. Bueno, hermana, ya le entendí todo, pero ahora hábleme del siguiente grado, matrimonio espiritual, porque es que esta palabra sí me interesa mucho. Me imagino. Matrimonio. Hemos visto que los dos últimos grados de oración mística, o sea, de la oración sobrenatural, son una participación de la visión del cielo. ¿Qué pasa en el matrimonio? Muy pocos santos llegan allí, eso sí, se conoce de pocos, pero es un grado de unión con Dios tan fuerte que la persona prácticamente contempla a Dios cara a cara, que eso es el cielo. En el cielo tú contemplas a Dios cara a cara tal cual es,
¿sí? Pero la diferencia es que lo contemplas a través de un denso velo, ¿sí? Porque solo con la muerte tú puedes contemplar a Dios cara a cara, ¿sí? Y este velo se rasga con la muerte, o sea, prácticamente este don del matrimonio espiritual, Dios lo da a las almas poco tiempo antes de morir, porque después de esto, un grado más y la persona ya está en el cielo, ¿sí? Hay muchos santos que cuando llegan a esto, Santa Teresa, por ejemplo, en el momento de su muerte, lo que llegó a decir fue: Señor, ya era hora de vernos, ¿sí? Porque claro, todo lo que había vivido, ya vivió todo este proceso, los 9 grados. Se dice que todos nosotros debemos vivir los 9 grados de oración. Si no lo vivimos aquí en la tierra, lo viviremos en el purgatorio. Por eso es que los santos mueren de amor y por eso es que no hacen purgatorio, porque prácticamente ellos ya han pasado todo el proceso, ¿sí? Entonces, en el purgatorio nosotros vamos a ir atravesando grado por grado hasta llegar a la visión beatífica del cielo. Pero eso sí, como decía Monseñor Escrivá Balaguer, no vale la pena pasar 50 años en esta tierra para tener que pasar otros 50 años en el purgatorio. Es mejor hacerlo todo de una vez. Por eso es que los santos son muy inteligentes. Ellos lo hacían todo de una vez. Cuando Santa Teresita murió, Santa Teresita también murió de amor. Ella llegó a decir: nunca me arrepentiré de haberme abandonado al amor. Esto es lo que pasa, Iris, cuando una persona hace muy bien sus primeros grados de oración ascética. Poco a poco el Señor la va introduciendo y le va haciendo participar desde esta tierra lo que viviremos todos un día en el cielo. Ay, hermano, o sea que uno tiene que pasar la escalerita para poder llegar al 9º grado. Pues generalmente, ¿sí? Pero no quiere decir que Dios ande en escalerita, no quiere decir que la persona que ya está en el 3er grado de unión mística ya nunca más tenga que saber ni de la oración vocal, ni de la meditación, ni nada. Muchas veces cuando la persona está árida y seca, a pesar de que ya ha experimentado los grados místicos, debe regresar a la oración vocal. Eso lo decía Santa Teresa. Sí, o sea, el Señor no va como en escalerita, que si usted pasó al 1er grado, vamos al 2º, vamos al 3º, vamos al 4º. A Él le encanta jugar con nosotros. Te puede perfectamente tu primera experiencia de oración meter en el 3º, 4º grado de oración y después bajarte al 1º, después meterte en el 5º, bajarte al 2º, así. O sea, Dios no va así en el orden. Así que si de pronto el Señor ya se está empezando a manifestar sobrenaturalmente, no quiere decir que siempre te vaya a mantener ahí, porque hay que tener en cuenta una cosa, Iris: cuando nosotros hacemos nuestra oración ascética, esto es meritorio, no por el esfuerzo, sino por el amor que nosotros pongamos en ese esfuerzo. Por eso es tan importante hacer muy bien nuestros primeros grados de oración ascética, o sea, de la oración natural, común y corriente. Y después el Señor poco a poco nos irá participando de esto, que es algo de verdad maravilloso que nosotros lo pudiéramos vivir en esta tierra. Hermana Gabriela, pero hábleme un poco más de este matrimonio. ¿Es como un matrimonio de verdad? Dice que Jesús se le aparece a la persona y le entrega un anillo, como lo hizo, por ejemplo, con Rosa de Lima. Imagínate esto, es que la vida, Iris, la vida es un enamorarse de Dios y prepararnos para ese matrimonio con el Señor. Lo veíamos, la vida ascética, la etapa ascética nos prepara a la etapa mística, pero la etapa mística nos prepara para el cielo. Estas son las puertas abiertas al matrimonio en el cielo. Como dice Isaías, la alegría que quiere encontrar un esposo con su esposa, la quiere encontrar tu Dios contigo. Que el Señor te bendiga. Su vida perfecta, me enamoré de Jesús y de su eterna palabra. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres hablaba. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres curaba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada.
la vida.